Bien, hermanos, vamos a abrir las escrituras una vez más en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 42. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Les leo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos conceda gracia para la exposición de su palabra. Padre, una vez más, suplicamos de tu bendición, tu asistencia mediante tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea fielmente anunciada, con toda claridad, sencillez, con fidelidad a ti. Que esto traiga edificación, santificación a tu iglesia, salvación a los perdidos, y que todo esto redunde en la gloria de tu bendito nombre. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, como vimos esta mañana, a la luz de este pasaje, estamos viendo algunos distintivos de la iglesia cristiana. Uno de esos distintivos que ya vimos fue la conformación de la iglesia. La iglesia de Jesucristo está conformada por personas arrepentidas, es decir, regeneradas, nacidas de nuevo, personas arrepentidas y bautizadas, personas que una vez que el Señor ha salvado, les ha dado nueva vida, entonces corren a la obediencia. Ese fue el primer distintivo que vimos en esta mañana. Ahora veamos un segundo distintivo en esta tarde, que es la perseverancia de la iglesia. La perseverancia de la iglesia. Es decir, ¿cuál fue el carácter devocional público de aquellas personas que conformaron la primera iglesia del Señor Jesucristo de manera oficial? Bien, pues una vez que el Señor condujo a estas personas, a estos nuevos creyentes, al arrepentimiento y la obediencia mediante la ordenanza del bautismo, cuando los regeneró y salvó mediante la fe en el Señor Jesucristo, vemos entonces que el camino a seguir fue sencillo para estos hermanos. Simplemente empezar a obedecer los diferentes asuntos que el Señor claramente nos enseña en su palabra. Notamos, a la luz de nuestro pasaje, Hechos 2, 37 al 42, que luego que estos nuevos creyentes fueron convertidos al Señor y añadidos a su iglesia, su devoción o adoración a Dios tiene un elemento clave para destacar, y es que ellos perseveraban. Ahora, la idea que transmite esta palabra hace un marcado énfasis en decirnos que ellos permanecieron fieles y de manera constante
se disponían y se comprometían en su espíritu a mantener una comunión con Dios y la iglesia por medio de la adoración pública. Noten entonces cuál es ese carácter o característica de la devoción pública en esta primera iglesia cristiana: la perseverancia, un esfuerzo constante, una tarea que se hace desde luego con esfuerzo, demanda esfuerzo, pero que se hace de manera continua. No que un día sí y otro día no, sino de manera continua. Estos hermanos perseveraban. Ahora la pregunta es, ¿perseveraban en qué? Bien, pues versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. En esas 4 áreas perseveraban los hermanos en la adoración pública. En la adoración pública, es decir, se reunían, así como nosotros nos estamos reuniendo en este momento, hacían el esfuerzo, estaban comprometidos con el Señor y su iglesia a estar ahí. Hoy día diríamos entonces a estar ahí todos los domingos, a estar ahí todos los miércoles. Pero estar ahí solamente ¿para qué? ¿Para sentarse? Desde luego que no, hermanos. Estaban ahí y perseveraban para hacer este tipo de cosas. Esas que nos nombra el versículo 42. Entonces, como A, estos hermanos perseveraban en la doctrina apostólica. Nótelo ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, hermanos, que estos nuevos creyentes se dedicaron continuamente a recibir la enseñanza impartida por los apóstoles. Si vamos un verso más atrás, entonces nos dice que Pedro les estaba predicando el evangelio. Y el verso 41 concluye: así que recibieron, ¿sí?, aceptaron, concluyeron que esa palabra había que creerla, que era para ellos. Entonces, estos hermanos se comprometieron fue a estar atentos a la enseñanza de los apóstoles y recibirla en su corazón. No era solamente sentarse a escuchar, sino estar atentos ahí para atraparla en su corazón, atesorarla en su corazón, para querer vivirla para la gloria de Dios y el bien de sus vidas. Esto claramente entonces nos deja ver la dedicación que estos nuevos creyentes tenían hacia las instrucciones divinas enseñadas ahora por boca de aquellos que habían estado con el Señor Jesucristo y a quienes Él mandó estas cosas. Escuchen. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué les comisionó el Señor? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Lo que el mismo Señor Jesús le había enseñado a ellos. ¿Lo notan? Estos nuevos creyentes, una vez que han sido añadidos a la iglesia, buscaron juiciosamente ser enseñados en la doctrina de los apóstoles. Muy seguramente lo que ellos habían aprendido del Señor Jesucristo y para lo cual el Espíritu Santo ahora los había capacitado a los apóstoles. Todas esas palabras que recibieron del Señor Jesús fue lo que ellos empezaron a compartir a las personas y de allí entonces a realizar la tarea que el Señor les había encomendado. Estos hermanos
permanecían constantemente atentos a la enseñanza, a la predicación, al sermón, a la exhortación bíblica, como el proceso de aprendizaje de la palabra de Dios, no solamente en la mente, sino también en el corazón. ¿Sí? Note entonces la diferencia que hay entre un verdadero creyente que quiere glorificar al Señor mediante esto de recibir su palabra para aplicarla, y aquel que es asistente, que solamente viene a la iglesia, se sienta a escuchar, pero no recibe nada. ¿Ven? La diferencia entre el uno y el otro es que el verdadero creyente, su corazón arde por la palabra, desea la palabra como la leche para ese niño recién nacido. ¿Por qué? Porque sabe que ese es el alimento para su alma. Porque con la palabra de Dios es que Él es santificado y edificado. Entonces, no puede dejar pasar por alto su palabra. No solamente se sienta a escuchar, sino que se sienta para escuchar atentamente las palabras de Cristo predicadas por su siervo. Ahora, esta era una constante en la vida de esos primeros cristianos. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles cada día, hermanos, como nos dice el versículo 46 de Hechos capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Lo notan? Ahora, note cuánta carga existe en muchas personas si les decimos que nos reunimos el día domingo para guardar el día del Señor y que nos reunimos mañana y tarde. Nomás con eso, en muchas personas ya hay carga. Pero miren el ejemplo de estos primeros hermanos. Se reunían cada día. ¿Sí? ¿Cuántos días? No sabemos cuántos días, pero cada día lo aprovechaban para reunirse y estar allí atentos a la palabra predicada. Los apóstoles, por su parte, se dedicaron a la enseñanza acerca del Señor Jesucristo y su obra redentora, aún en condiciones adversas. Escuche lo que dice Hechos 5:25. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. Y note, cualquiera de nosotros pensaría que una persona encarcelada no está sino allá, perdiendo el tiempo, esperando a ver qué ocurre, menos en que debería aprovecharse esa situación para predicar. Pero vea lo que estos hombres hacían. Estaban en la cárcel, y luego que salen de allí o que están allí, están viviendo esa experiencia. No es fácil que los estén persiguiendo, que los metan a la cárcel, que los estén ofendiendo, que los estén golpeando. Y entonces, he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están ahora en el templo. ¿Sí? ¿Y qué estaban haciendo? Mire, hermanos, no salieron a quejarse de las cosas que les pasó en la cárcel. ¿Sí? No salieron a contar la historia de, uy, allá me pasó esto o aquello. ¿Qué salieron a hacer? A enseñar la palabra del Señor. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que necesitan las personas? La enseñanza de la palabra del Señor. Y más adelante, en el versículo 28, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, es decir, la palabra de Cristo, el evangelio del Señor Jesucristo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No fue que predicaron por ahí algún día que se les ocurrió, fue que estos hombres se pusieron a la tarea de predicar constantemente la palabra, de enseñar todo el tiempo la palabra. ¿Y qué hicieron los nuevos creyentes? Pues buscaron continuamente todos los días en el templo las reuniones públicas de adoración para perseverar en la doctrina de los apóstoles. A manera entonces de aplicación, permítame preguntarles, ¿perseveran ustedes en venir
a nuestras reuniones públicas para recibir la enseñanza apostólica impartida ahora por sus siervos, los siervos de Cristo? Porque ¿qué era lo que hacían los primeros cristianos? Hermanos, hay una diferencia enorme entre ellos y nosotros. Decir en ese tiempo que alguien creía en Cristo era ponerse una espada aquí en el cuello. No es como hoy día que las personas dicen ser cristianas hasta por moda, por conveniencias. Alguien dice ser cristiano, qué chévere. Pues bueno, sí, qué chévere que crean en el Señor. Pero no tiene el peso que tiene o que tenían esos hermanos de la primera iglesia allá en Hechos. Por causa de Cristo, ellos eran perseguidos. ¿O no recuerda usted lo que hacía Pablo con la iglesia del Señor Jesucristo? Que los perseguía. ¿Para qué? Para matarlos. La diferencia entre ellos y nosotros, note entonces, es que decir que eran creyentes era, como decimos nosotros en nuestros días, pararse en la raya, estar expuestos a lo que viniera. Y una vez entonces han sido tocados por el Espíritu, les ha aplicado la palabra, les ha dado nueva vida, los ha regenerado y han procedido a la obediencia del bautismo, son añadidos a la iglesia. Ya cualquiera podía saber que esas personas eran cristianas. Pero no se quedaron solamente ahí, sino que empezaron en esta disciplina de perseverar e ir al templo, porque era el lugar que tenían en ese momento para congregarse. Hoy día nosotros diríamos, iban al local, al lugar de reunión. Entonces, note que con su conducta de adoración pública piadosa, están también testificando de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Se reunían perseverantemente para sacar provecho de la enseñanza, para estar allá atentos, para luego de la enseñanza decir, ¿qué fue lo que nos dijo? ¿Qué fue lo que nos enseñó? ¿Aprovecha usted el tiempo un día como hoy para hacer estas cosas? ¿O fácilmente se le olvidan las cosas que aquí se han enseñado? Ese es un distintivo, un claro distintivo de aquellos que conforman la iglesia de Cristo, que aprovechan la oportunidad todos los días que se tiene programado en la iglesia las reuniones públicas. ¿Para qué? Para aprender más de Cristo y su palabra, para saber más cuál es su voluntad para nosotros y aplicarnos a lo que Él nos enseña con su palabra. O si no, entonces preguntemos, ¿para qué entonces el Señor nos ha concedido maestros a su iglesia? ¿Ve? Para ser enseñados en la palabra del Señor. Porque la iglesia necesita ser enseñada. ¿Ve? Por eso entonces el Señor nos ha dejado el ministerio de la enseñanza bíblica a cargo de hombres piadosos que son sus ministros, es decir, pastores, como lo enseña Efesios 4:11, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, que son los que tenemos vigentes hoy día. Hermanos, toda vez que nos reunimos de manera pública o oficial, deberíamos tener esto en la mente y en el corazón. Somos distinguidos por ser una iglesia que aprende la palabra de Dios, que recibe la palabra de Dios. Si usted sale de este lugar y se encuentra con cualquier persona y le pregunta de qué se enseñó, ¿tiene eso atrapado en su mente? Porque ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y un no creyente?
Este es entonces un primer distintivo de la perseverancia de la primera iglesia. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, que si les decían vamos para acá, vamos para acá. Crean esto, creían esto. Dejen esto, eso hacían, hermanos. Perseveraban en eso. Un segundo aspecto de esta perseverancia lo vemos en que es la comunión cristiana. Entonces, como ve, la comunión cristiana. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y B, perseveraban en la comunión cristiana. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Lo notan? La comunión. La idea de esta comunión es la de participar o comunicar algo que todos tenían en común. ¿Y qué es eso que ahora ellos tenían en común? ¿Qué era lo que los unía? La comunión mutua con el Señor Jesucristo como su Salvador. Porque eran personas que habían venido de diferentes lugares, que habían creído de diferentes lugares, y ahora se reunían para, digámoslo hoy día, guardar el día del Señor, estar en esas reuniones, y es en medio de ellos entonces poderse compartir, animar, exhortar, fortalecer. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tenían algo en común: a Cristo como su Señor y su Salvador. Esto es lo que entonces podemos ver en ellos, y es sumamente importante como un modelo y un ejemplo a seguir por todas las iglesias de hoy día. Porque usted nota cuántas personas asisten a las iglesias, pero su decir es: yo voy a la iglesia por Dios o por el Señor. Le falta una parte. Porque es Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Entonces usted no puede visitar solamente a la cabeza. No puede tener comunión solamente con la cabeza. Tiene que tener comunión con todo el cuerpo. Entonces, ¿vamos a la iglesia solamente por el Señor o por el Señor y su iglesia? Estas personas no venían a la reunión pública solo por Dios. Es decir, que su devoción no era meramente perseverar en la enseñanza apostólica para saber más del Señor, sino desde luego también participar unos con otros, interactuar, tener compañerismo estrecho e íntimo en lo que ahora les era común: su relación con Cristo. Estas personas fueron salvas de en medio de una generación perversa. Fueron sacados de allá, como nos enseña el versículo 40. Pero ahora ya no pertenecen a ese mundo de perdición donde tenían por común el pecado. ¿Antes qué los unía? El pecado, la muerte espiritual. Pero ahora que son nuevos creyentes, ¿qué los une? La nueva vida en Cristo. Una pequeña aplicación ahí, hermanos. Un día como hoy, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros los creyentes entre los hermanos? ¿Hablando de las cosas del mundo o de la obra de Cristo en nuestros corazones? Eso es tener comunión cristiana. Ahora estos nuevos creyentes habían venido a Cristo y fueron añadidos a su iglesia para que todos tuvieran algo en común: su Salvador. Su Salvador. Ahora tenían a Cristo como Salvador, tenían a Cristo como Señor, tenían a Dios como su Padre y a Jesucristo como su hermano mayor. Y entre todos ellos, los nuevos creyentes, hermanos los unos con los otros. Noten entonces que estas personas fueron salvadas y no se quedaron para vivir como aislados, lejos los unos de los otros. De
todo tipo de creyentes o personas que ahora habían dicho creer en el Señor y que lo estaban demostrando, sino que se esforzaron por tener una comunión verdadera entre ellos. Mira, hermanos, para tener comunión en la iglesia hay que esforzarse. Hay que incomodarse un poquito. No hay que esperar que vengan a saludarlo a uno. Hay que ir a saludar. No hay que esperar a que vengan a preguntarle a uno cómo está. Hay que ir a preguntar, hermano, ¿cómo está? ¿Le pasa algo? ¿Tiene algo? ¿Necesita algo? Hay que esforzarse. No solamente hay que quedarse en un extremo. Hay que buscar la cercanía con los hermanos. Permítame preguntarles, ¿perseveran ustedes en venir a las reuniones de adoración pública para tener también comunión con sus hermanos? Mire, hermano, póngale peso a esto. Si usted tuviera al Señor Jesús delante y le preguntara después de salir hoy del culto, ¿cuáles son las luchas de su hermano? ¿Cuáles son las cargas que tienen sus hermanos? ¿Podría usted responderle con sinceridad esa pregunta a Cristo? ¿O no? Usted y yo sabemos que muchas veces pasan días y no nos saludamos con ciertos hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos, que no queremos esforzarnos un poquito, que no queremos hacer lo que nos corresponde. Hay que buscar la comunión con los hermanos. ¿Y qué es tener comunión? Exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros, levantar los hermanos que están caídos. Pero para eso hay que movernos, hay que hacer algo, hermanos. El ejemplo de estos hermanos es que se esforzaron por tener una relación estrecha con los hermanos en cuanto a lo que debían tener en común. ¿Qué? Al Señor Jesús, hermanos. Al Señor Jesús. Un día como hoy, entonces, ¿para qué nos reunimos? Entre otras cosas, para acercarnos a los hermanos, para hablar con ellos. ¿De qué? Hoy no vamos a hablar del mundial. Hoy no vamos a hablar de la película. Hoy no vamos a hablar de nuestro trabajo, de nuestras ganancias. Hoy vamos a hablar principalmente ¿de qué? De Cristo y su obra. O si no, pues como enseña Isaías, que debemos apartarnos aún de nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque hoy no es el día de tratar nuestros asuntos. Bueno, a no ser que sea una necesidad. A no ser que sea una necesidad, tendría que hablar con los hermanos acerca de mis asuntos. Pero hoy es el día de hablar de Cristo y su evangelio, de Cristo y su obra. Y el apóstol Juan nos brinda un pasaje que muestra en qué consiste esa verdadera comunión que debe haber entre los cristianos. Él dice en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Lo notan? ¿Lo notan? Lo que hemos visto y oído. ¿Qué hacían? Eso les anunciamos, eso les comunicamos, eso les estamos hablando constantemente. ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Ve? Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, pues si no hablamos de Cristo,
si no hablamos del Señor, pues ¿qué nos une? ¿Eh? Eso que habían oído y escuchado del Señor Jesucristo, eso fue lo que estos hermanos enseñaron posteriormente. Aquellos nuevos creyentes que conformaban la primera iglesia cristiana entonces insistían constantemente por tener comunión unos con otros. La pregunta entonces sería, ¿no deberíamos nosotros perseverar también por tener comunión entre nosotros? Si eso es algo que distinguía a la primera iglesia, ¿no deberíamos nosotros como iglesia también ser distinguidos por esto? Entre otras cosas, el Señor, hermano, nos concede un día como hoy para que tengamos comunión. Por tanto, debemos insistir en que nuestra adoración pública al Señor esté acompañada por nuestra comunión en la iglesia. Que ninguno entre y salga de este lugar sin hacer estas cosas. Como sé, estos hermanos perseveraban en la participación de la Santa Cena. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Lo notan? Podemos ver ahora, por el contexto, que el tema de la Santa Cena es algo sagrado que está dentro de la devoción pública a Dios. Ellos perseveraron en la doctrina apostólica, en la comunión con los hermanos, pero ahora visiblemente manifiestan por medio de esta ordenanza recordatoria de la obra de Cristo su unión con Cristo. No es solamente que llegaron a participar de la Santa Cena, sino que están manifestando por medio de esta ordenanza que todos ellos están unidos a Cristo. Que todos ellos tienen en común a un Salvador que dio su vida por ellos. Porque recuerden, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que debemos hacer cuando tomamos la Santa Cena. Hacer esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién? En memoria del Señor. ¿Y qué debemos traer a la memoria? Pues que Él fue quien se dio por causa nuestra. Él fue quien tomó la cruz por causa nuestra. Él fue quien murió por causa nuestra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos hermanos allí al perseverar en la Santa Cena? Diciendo también con su vida, nosotros todos ahora le pertenecemos a Cristo. Hermanos, miren, estos hermanos perseveraban en tomar la cena. Muchas veces se pueden presentar obstáculos para venir a la iglesia, se pueden presentar obstáculos para estar atentos a la palabra, se pueden presentar obstáculos para tener comunión con los hermanos y se pueden presentar obstáculos para participar de la Santa Cena. Pero, ¿cuál es nuestro deber? Perseverar, esforzarnos, hacer un esfuerzo constante. Entonces, si esta mañana tuve una discusión con mi esposo, con mi esposa, un altercado con mi hermano, con mi hermana, ¿qué debería hacer? Rápidamente, ir a arreglar ese inconveniente que haya tenido con el hermano. Porque si eso me va a servir de obstáculo y no me va a dejar perseverar en los asuntos del Señor, pues ¿quién sale perdiendo? Yo mismo. Entonces, no hay por qué negarme, no hay por qué buscar la excusa para dejar de congregarme, para estar atento a la palabra del Señor, para tener comunión con los hermanos y participar de la Santa Cena. Porque algunos hermanos tienen esto como excusa, ¿no? No, es que hoy no tomo la Santa Cena por esto o por aquello. ¿Acaso estos hermanos no perseveraban?
¿O es que estos hermanos eran distintos a nosotros, que no tenían dificultades entre ellos? ¿Notan? Ellos hacían su esfuerzo en dedicarse a estos asuntos. Y claramente entonces podemos notar por el contexto que nos muestra que en la adoración pública en la que estas personas se esforzaban, no se abstenían de hacer lo que el Señor les estaba diciendo. Públicamente ellos estaban recordando a Cristo. Con todo lo que estaban haciendo, estaban recordando y manifestando a Cristo como su Señor y su Salvador, como lo era realmente para ellos, como su Señor, y su Señor ordenaba hacer tales cosas y ellos obedecían. Ellos simplemente obedecían. Públicamente estaban recordando constantemente en un acto de adoración cómo lo era el participar de la Santa Cena, su íntima participación y unión con Cristo y su iglesia. Como nos dice 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué es esto, hermanos? Que no venían simplemente como que voy a tomar la cena por un deber y ya, no importa lo que esté pasando, sino que estaban pensando todos somos uno en Cristo y todos estamos haciendo esto en este momento para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, permítame nuevamente preguntarles, hermanos, ¿vienen ustedes conscientes de que tomar la Santa Cena no es algo ligero? ¿Es para ustedes un recordatorio de la obra consumada de Cristo en la cruz, quien murió para salvarnos como su iglesia y por lo cual debemos perseverar en participar todos de ella como un solo cuerpo que somos en Cristo? Usted sabe, ¿no? Y se ha dado cuenta. ¿Cuándo ha visto por ahí por la calle una mano andar amputada del cuerpo? ¿O sí? ¿Han visto ojos caminando solos por ahí? ¿Cierto que no? Eso no ocurre. Lo mismo pasa con la iglesia. Lo mismo pasa con la iglesia. Todos somos una unidad y todos debemos estar como un solo hombre en un mismo pensamiento, en un mismo deseo. Que si nos estamos congregando para la gloria de Dios. Que si nos están enseñando debemos recibir esa palabra para la gloria de Dios. Que si tenemos comunión, lo estamos haciendo como un solo cuerpo para la gloria de Dios. Y que si tomamos la cena, lo tomamos como un solo cuerpo para la gloria de Dios. Eso es entonces lo que tenemos que hacer. Por último, hermanos, estos hermanos perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Finalmente se nos dice que estos nuevos creyentes perseveraban, se esforzaban. ¿En qué? En orar. En orar. ¿Sí se ha dado usted cuenta como creyente que orar demanda un esfuerzo? ¿O no? Generalmente orar demanda un esfuerzo. No debería ser una carga, hermanos. Porque recuerden que la Escritura nos dice que los mandamientos del Señor no son carga para nosotros. Y el Señor nos manda a orar constantemente. Nos manda a perseverar en la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Y eso cuántas veces lo tenemos que hacer? Todo el tiempo. Con perseverancia, con dedicación, con esfuerzo. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos como el Señor nos dice?
porque sabemos que es un ejercicio espiritual. Y quien no hace ejercicio físico no puede progresar en la salud de su cuerpo. Quien no hace ejercicio espiritual no puede progresar en ejercicios espirituales como la oración. Sin embargo, estos hermanos perseveraban, se dedicaban, no simplemente decían, ay, está haciendo frío hacia el sur, seña de que va a llover, no vamos esta noche al culto. Ellos no hacían eso. No buscaban cosas simples como excusa para decir, no vamos a reunirnos para el culto. O como otros que pueden pensar, no, pues lo más importante es el día del Señor realmente. El culto de oración no es tan importante. No sería obligatorio ir al culto de oración. ¿Lo notan? No, estos hermanos no actuaban así, hermanos. Ellos se esforzaron no solamente en una constante de asistir, sino de participar, de estar activos en todos y cada uno de los elementos del culto público. Era una constante diaria siempre que ellos se reunían en el templo. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes. Todos como un solo hombre. Buscaban hacer lo mismo. Y no para ir, sino que alababan a Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego entonces, como consecuencia de todas estas cosas, del mover del Espíritu en ese tiempo, el Señor añadía a cada iglesia a los que habían de ser salvos. Estos hombres y mujeres, nuevos creyentes, en sus reuniones como iglesia traían sus motivos de oración y oraban juntos. ¿Ven por qué es tan importante la comunión, hermanos? Porque si usted no tiene comunión con su hermano, pues no va a saber cuáles son sus alegrías ni sus tristezas. Es decir, que usted no va a tener motivos para orar al Señor por ellos. Sabemos muchas veces que hay hermanos en la iglesia sufriendo dificultades y otros ni siquiera están orando por ellos. ¿Por qué? Por su falta de comunión. Sin embargo, estos hermanos reunían sus motivos de oración. ¿Y qué hacían? Oraban los unos por los otros. ¿Sí? No era tal vez como que, bueno, pues ore usted por lo suyo que yo oro por lo mío. No, hermanos. Es que lo suyo es mío y lo mío es suyo porque tenemos algo en común. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Cristo es nuestro proveedor. Y por Cristo entonces tenemos abierta la puerta al trono de la gracia para acudir al Padre en oración y rogarle todas las cosas que necesitamos para nuestro bien y la gloria de su nombre. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer como iglesia? Unos ejemplos que nos muestran acerca de la insistencia que estos nuevos creyentes tenían en las oraciones. Hechos 1:14, una página atrás. ¿Se dan cuenta ustedes allí? Están todos los apóstoles y otros creyentes, cerca de 120 personas. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Ven? Hermanos, no se reunieron solamente para tomar tinto. Qué bueno tomar tinto, el tinto es muy bueno. Pero por encima del tinto está nuestra comunión para dedicarnos a hacer ejercicio espiritual. ¿Cómo qué? La oración. La oración. La oración por la iglesia, la oración
por nuestras familias, la oración por nuestros gobernantes, la oración por nuestros enemigos, la oración por el avance del reino y todos los asuntos que el Señor nos muestra en su palabra. Por todas esas cosas debemos reunirnos a orar. Estas personas tenían en alto el orar juntos y por eso perseveraban en ruegos y oraciones. ¿Y sabe usted lo que significa un ruego, no? No es simplemente ir a reclamar, sino clamar, pedir constantemente ese favor, esa misericordia de parte del Señor. Como un solo cuerpo, entonces, oraban juntos dentro del culto público. Ellos unánimemente venían en devoción a Dios por medio de las oraciones, porque las oraciones son uno de los elementos de nuestra adoración al Señor, uno de los elementos de nuestros cultos, además de uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, para que, como dice Él en su palabra, que si alguno está afanoso, vaya a Él. ¿Alguno está cargado? Vaya a Él. ¿Alguno necesita algo? Vaya a Él. Como dijo otro, Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos a Dios por medio de... Dios no tiene hijos mudos, hermanos. A todos nos dio lengua para hablarle en oración. Y una de las señales de que alguien ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo es que empieza a orar. Esa fue la evidencia o la pista que el Señor le dio a Ananías cuando le dijo que fuera donde Pablo. Le dijo, vaya donde él, porque él ora. Él ora. De modo que si estas personas dieron tal lugar a las oraciones públicas que persistieron en ellas, rogaban constantemente en oración, hermanos, ¿no deberíamos nosotros también perseverar en nuestras oraciones y que tratemos delante del Señor esforzarnos por orar cada día más y mejor para su gloria y nuestro bien? Ahora, esto no quiere decir que cuando nos reunamos de manera oficial todos tenemos que pararnos acá al frente a orar. Tendrá que haber alguien dirigiendo y los demás acompañando la oración para responder juntos el amén. Que así sea, Señor. Te pedimos estas cosas para tu gloria como un solo cuerpo que somos. ¿Eh? Hasta aquí entonces hemos podido observar que el segundo distintivo de la primera iglesia cristiana es perseverar. ¿Perseverar en qué? La enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, el compartimiento de la cena y la oración. Si usted se puede grabar eso en su mente, sencillo, va a poder recordar esta enseñanza. Va a poder fácilmente recordar lo que hemos visto hoy. Hemos visto que el segundo distintivo de la primera iglesia cristiana es la perseverancia. Este fue el carácter devocional de aquellos hermanos que conformaron la primera iglesia de Cristo de manera oficial. Fueron perseverantes en la doctrina apostólica, la comunión cristiana, la participación de la Santa Cena y las oraciones. Se esforzaron continuamente en eso. De manera que déjeme hacer nuevamente una invitación a aquellos que no han creído en el Señor, dirigirles unas palabras. Usted, querido amigo, visitante, familiar, niño, joven o no tan joven, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento por sus pecados y fe para salvación, usted puede darse cuenta que estas personas de esta primera iglesia perseveraban, se esforzaban en estas cosas como consecuencia de lo que ya habían experimentado. ¿Qué? Que el Señor los salvó, que el Señor les concedió la gracia del arrepentimiento, que el Señor vino a ellos para darles vida. Si usted no tiene vida en Cristo,
Usted podrá hacer algunas oraciones, podrá repetir algunas cosas, podrá venir a la iglesia, podrá tener cercanía con las personas, pero todo eso alejado de Cristo para nada sirve. Qué bueno que usted pueda ejercitarse desde ya en esas cosas. Pero sin Cristo, como Él mismo lo dijo, alejados de Cristo, nada podéis hacer. De modo que la invitación nuevamente es a que vengan a Cristo, que le rueguen perdón por sus pecados, para que ustedes también puedan ser salvos de esta perversa generación y de su propio corazón pecaminoso. De esta manera entonces el Señor le añadirá a su iglesia y hará de usted una persona que persevere juntamente con todos nosotros en todo esto que hemos visto. Que el Señor les ayude, que el Señor tenga misericordia también de ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y rogamos que ahora podamos atesorarla en nuestro corazón para llevarla a la práctica y que todo esto redunde en la gloria de tu bendito nombre. Lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.